Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase para la asignatura de gestión del mantenimiento para hoy 28 de abril de 2018 al respecto del control de mantenimiento. A manera de introducción, pues es importante entender que los autores de la administración muestran, publican hoy, disculpe, la importancia de establecer un gobierno de procesos dentro de una organización y establecer las métricas adecuadas en función de que las organizaciones modernas dejan y están tendiendo de ser verticales a pasar a ser horizontales. Para el caso del mantenimiento, se sigue, por supuesto, cumpliendo el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, en donde en el verificar hay unos indicadores claves de proceso, unos Key Process Indicator o KPIs, que adquieren una importancia por convertirse en emisores de la lectura de las oportunidades de mejora. Es así como esta videoclase va desde la función del mantenimiento, siempre orientada al mejoramiento continuo. Los temas a tocar dentro de esta sesión son el control de la eficiencia, eficacia y efectividad, porque necesitamos indicadores, y por otro lado la información de los indicadores del mantenimiento, indicadores para la dirección, para la gestión operativa, para los tipos de mantenimiento y unas conclusiones. Entendiendo, por supuesto, que el proceso de mantenimiento se construye básicamente desde tres subprocesos. El proceso de planeación del mantenimiento con una vista de entre 6 y 24 meses adelante, teniendo un control muy detallado del gasto, del inventario, del stock de repuestos y la administración, administrando desde ahí la planeación del mantenimiento. Eh, esta área siempre es la comparativa entre lo ejecutado, lo planeado, lo ejecutado versus el presupuesto. Por otro lado, está el área de planeación que va entre 2 a 14, 15 días adelante, haciendo los acuerdos con el área operativa necesarios para afectar al mínimo la producción o el área operativa como tal. Entonces se acuerda con la gerencia de operaciones de la flota de vehículos, qué vehículos entran en mantenimiento, cuándo entran, cuándo salen y cómo es el consumo de esos repuestos, cómo es el consumo de las horas hombre mm, subcontratadas o propias para mecánicos especializados, subcontrataciones, etcétera. Y por otro lado está el área operativa del mantenimiento, donde hay una supervisión que controla las horas hombre y cómo al final de del día, de la semana, del mes, necesita mover unas personas de un lado para otro en función de cumplir los acuerdos que se hicieron a manera macro desde planeación, a manera muy al detalle desde programación y que deben siempre generar un valor agregado al área de operaciones. El control de la eficacia, eficiencia y efectividad permiten que como cualquier pues otro control se requiera la construcción del establecimiento de comparaciones en donde es necesario establecer un modelo de lo que se espera que va a suceder y tenerlo como referencia y después uno va teniendo en cuenta los históricos. La desviación de los resultados respecto de este modelo nos indicará el grado de cumplimiento de los objetivos, porque este es un bucle cerrado en donde vamos operando, vamos midiendo cómo va y vamos comparándonos con lo que esperábamos, estimábamos o el histórico anterior, para saber si vamos mejorando o no. De tal manera que el primero en tener la lectura clara de la gestión del ejercicio, pues es el proceso, ¿cierto? No solamente el gerente, no, aquí es importante que todos entendamos cómo va nuestro ejercicio y si como equipo de trabajo, como equipo autónomo, como círculo de calidad,
vamos en función de cumplir el objetivo o nos estamos alejando. Este ejercicio del control de la eficacia, eficiencia y efectividad parte de la necesidad de entender que somos parte fundamental de un proceso, que como proceso tenemos un proveedor, ¿cierto? Que en este caso para la organización somos nosotros, el departamento de mantenimiento, y que le entregamos equipos operativos cuando se necesitan, que le entregamos equipos que no fallan mientras se usan y que minimizamos al máximo el costo total de nuestra labor a un cliente que es el departamento de operaciones que se ha soportado desde la gerencia general. ¿De acuerdo? Si entendemos que somos parte de ese ejercicio, vamos a trabajar de una manera coherente con la organización. Entonces, tenemos un modelo, ¿de acuerdo? Eh, y en donde en la especialización vemos varias asignaturas que se orientan hacia el modelo de RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad, RCM por sus siglas en inglés, en donde necesitamos tener un control de la eficacia, de tal manera que debemos entender si hay un desvío. Si no hay un desvío, seguimos leyendo los resultados, pero si hay un desvío necesitamos entender o que necesitamos más recursos o que necesitamos modificar el proceso. Pilas, esto se trata de revisar cómo está el proceso, no de seguir y desmotivar a las personas. Las oportunidades de mejora se centran en los procesos y no en las personas. Porque es importante entender que las personas cuando se colocan la camiseta y siguen los procesos, pues vamos a encontrar oportunidades de mejora en los procesos. Bien, dentro de ese ejercicio de del control de la eficacia, eficiencia y efectividad, los quiero invitar a que veamos un ejemplo. ¿Con qué objetivo? Pues para darme a entender de la mejor manera posible. Y quiero aquí colocar la cuña de que si se presenta alguna duda al respecto de la presentación, por favor no duden en utilizar los medios de comunicación que tenemos, correo, chat, foros, para que dentro de la plataforma pueda yo darle solución a sus dudas, inquietudes o preguntas. Supongamos que un camión, un NPR, por ejemplo, en el que la disponibilidad se sitúa en un 80%, eh, vamos a establecer un nuevo objetivo, ¿cierto? Y vamos a aumentar esa disponibilidad hasta un 90%. Para lograr ese nuevo valor se reducen los tiempos de ejecución de las reparaciones, aumentando el personal y se realiza unas revisiones fuera de la jornada habitual de trabajo. El objetivo del 90% de disponibilidad se alcanza, pero no se tiene en cuenta el costo necesario para lograr ese aumento. Ese tipo de indicadores son válidos para casos concretos en los que se desea un único objetivo independiente a otros factores que puede hacer caso de equipos de seguridad. También son válidos cuando se desea comparar diferentes instalaciones. El principal inconveniente, la principal oportunidad de mejora que presenta este tipo de ejercicios es no tener en cuenta el costo que supone alcanzar los resultados esperados. Dado que los recursos de mantenimiento son limitados, es necesario introducir otra serie de indicadores que sean capaces de medir la efectividad o la eficiencia de mantenimiento. Cuando uno estudia el RCM, el mantenimiento centrado en la confiabilidad, y está haciendo, por ejemplo, el análisis de lo que ocurre al calificar y calcular el número prioritario del riesgo dentro de una MEF, y está definiendo cuáles son las tareas de mantenimiento para los modos de falla con un NPR más alto, tiene que identificar un costo para las labores de mantenimiento a realizar. Dentro de ese ejercicio es fundamental ese costo que no debe colocarse como algo, es algo no menor, es algo muy importante, porque en algunos casos, algunos pocos casos, es más barato hacer un mantenimiento correctivo cuando se presenta el modo de falla que hacer
tareas preventivas o predictivas. Repito, no para todos los casos, para unos casos particulares. ¿Qué cuáles son? No, no hay una manera de definir que para todas las empresas los costos de mantenimiento de una u otra determinada labor son más altos, los de prevención y predicción, que los de correctivos particulares, porque todas las empresas tienen unas variaciones particulares en sus costeos, en sus filosofías, en sus objetivos misionales y visionales, y por lo tanto no hay una fórmula que nos indique cuáles son o no son. Bien, dentro de este modelo, por eso metíamos ahí los recursos. Respecto al control de eficiencia, nuestro modelo debe permitirnos entender, leer de una manera clara si tenemos desvíos de la eficiencia. Si no los tenemos, debemos seguir consumiendo los recursos en función de la ejecución, siempre comparando contra posibles desvíos. Si hay un desvío, debemos revisar el proceso para entender dónde está la oportunidad de mejora y por qué se generaron esos desvíos. Mientras que para la efectividad, el objetivo es que nuestro modelo, haciendo uso de los recursos dentro del proceso que establecimos, logrando unos resultados, se puedan leer a la luz de si afectamos o no el medio ambiente. Si no hay desvío versus lo planeado, debemos seguir trabajando, ¿cierto? Pero si hay un desvío, debemos entender la afectación o la necesidad de más recursos o una evaluación juiciosa de los procesos. Cada tipo de empresa y para cada situación conviene desarrollar los indicadores propios que permitan alcanzar los objetivos fijados. Entonces, hoy por hoy está muy, muy, muy en boga la inclusión de costos ABC. Los costos ABC también se pueden incorporar a ejercicios de mantenimiento y permiten dos aspectos súper importantes. Que todas las áreas, claro, la de mantenimiento, puedan leer su afectación positiva o negativa en el ejercicio, en el core business. O por otro lado, y más importante aún, que se construyan los presupuestos ABC caracterizando la mayor parte de los costos como variables. ¿Ok? Entonces, claro, nosotros tenemos unos costos fijos y unos variables, pero cuando la filosofía o la incorporación de los costos ABC llegan a un nivel de maduración tal, permiten, ¿cierto?, mover la mayor, por no decir que todos los costos de fijos a variables. ¿Cuándo se da esto? Cuando somos capaces de tener un nivel de información o de captura de información y de uso de esa TIC en particular que permita entender cada una de las cuentas financieras, por lo tanto, cada uno de los equipos, que deben ser traslúcidos, directos, pues esos códigos, entender qué vehículo se consumió tantas horas hombre, tantos repuestos, de tal manera que casi que podemos dejar de pensar que tenemos costos fijos y los convertimos todos en variables, ¿sí? No es que todo se convierta en variable, no, es una lectura muy juiciosa, muy clara de cómo se consumen los recursos, que es el ser fundamental de costos ABC. Entender cómo se hace el consumo real de las horas hombre, de las materias primas, de los repuestos, y no quedan volando tiempos o costos que se deban repartir de manera promedio o prorrateadas, ¿de acuerdo? En ocasiones el exceso de información o sus defectos
de presentación puede ocasionar confusiones en la valoración de los resultados. Entonces, por eso es que es tan importante que la implementación de un mantenimiento centrado en la confiabilidad parta desde la gerencia general para que los diferentes embates, sucesos que se presenten durante la implementación o aplicación del RCM sean apoyados al más alto nivel. Es más práctico tomar solo unos pocos parámetros importantes y profundizar en los que se desvíen de lo esperado. Entonces, esto no se trata de generar cualquier cantidad de información porque sí. Primero, se trata de establecer cuál es la información importante que requerimos, cómo la capturamos, permitiendo que la captura de esa información dedique la menor cantidad posible de tiempo, pero que nos ofrezca la mayor cantidad de seguridad de la calidad de esa información. Por lo tanto, pues generalmente las organizaciones definen la creación de unas TIC, unas herramientas TIC de tecnología de la información y la comunicación que se personalicen para la organización particular y puedan lograr la administración de esos datos en función de construir información, de utilizar esa información para análisis y de medirse en tiempo real en función de tomar o cambiar la dirección cuando corresponde. Podemos hacer una diferencia entre el control de los datos necesarios para la dirección y el mantenimiento de los necesarios que son para la gestión operativa. Claro, porque es que, señores, recordemos que nosotros tenemos tres procesos. Es diferente los indicadores de planeación, de programación y de ejecución. Son tres áreas diferentes que tienen que tener indicadores independientes diferentes, pero que todos se amarran hacia un norte único y es mantener una alta confiabilidad. Claro, además de que cada área tiene, cada subproceso tiene indicadores diferentes, tenemos unos indicadores que son de lectura para la dirección general y otros que son para lectura interna. No estoy diciendo que unos u otros se dan maquillar, no. Lo que estoy diciendo es que además de los indicadores que van a la gerencia, debemos tener otros indicadores mucho más profundos, mucho más objetivos, mucho más exigentes que sean nuestros. De tal manera que si pasamos los indicadores tranquilos, si vamos en verde en esos, vamos en verdes en los que van para la dirección general. Y esos indicadores deben tener una lectura clara, no solo los nuestros y mucho más importante los que van para la gerencia general, sino por coherencia, pensando en que las organizaciones tienden a ser horizontales y es que la orientación de los indicadores debe ser económico-técnica, con una presentación formal y una periodicidad generalmente mensual, generando un acumulado anual. Esa información del estado de los avances debe ser tal que refleje aspectos relacionados con actividades, recursos, información de las actividades respecto del proceso, información sobre los resultados, información sobre los recursos, que no indiquen que el responsable es una persona, sino un proceso, pero que sí nos permiten leer, importante lo que voy a decir a continuación, qué necesidades de capacitación o de mejora de competencias requieren las personas que son parte del equipo. En cuanto a las actividades que desarrolla mantenimiento, es fundamental conocer el número de intervenciones, el tiempo de duración, la cantidad de repuestos que se consumen. Pues hombre, este dato puede reflejar fácilmente, se refleja fácilmente en histogramas, en gráficas, y esa comparación de gráficas obtenidas al menos indicará si estamos realizando grandes reparaciones o si por el contrario el tiempo se nos va en solucionar pequeñas averías. El total de las hojas trabajadas y el total de trabajos realizados indica el grado de actividad en un periodo. Es fundamental entender que para completar el aspecto de la actividad es necesario indicar el número de trabajos pendientes para su valoración en horas, porque así el área operativa de mantenimiento retroalimenta programación y programación retroalimenta planeación. Esta es una comunicación clara que debe existir entre esos tres procesos
que en algunas organizaciones pues es súper corto porque el que planea es el que programa y es el que supervisa la labor de los mecánicos y de los electricistas. Y entonces el ejercicio se vuelve mucho más difícil porque hasta cierto punto somos juez y parte. Puede también ser interesante el número de estudios de mejora en marcha, el de modificaciones, el de aplicación de ejercicios Kaizen. O sea, nosotros en mantenimiento también podemos hacer Kaizen y podemos hacer mejora continua. Eso no es un tema ya solamente del ejercicio operativo. En cuanto a los resultados obtenidos para el periodo, la dirección debe conocer el estado del avance de los objetivos parciales fijados, así como los generales. Y entre los objetivos generales podemos considerar el de la disponibilidad media para cada sector o línea de producción, los tiempos medios de respuesta para averías, las horas de paro en las instalaciones para mantenimiento. Esto se trata básicamente de adaptar indicadores y de personalizarlos a el proceso de la flota de vehículos particular que estamos analizando. Respecto de la información sobre los recursos, aquí es importante establecer una relación con la mano de obra empleada, los materiales, el costo de lo que se ha utilizado, ese costo de el stock de repuestos que se utiliza. Dentro de la mano de obra deben diferenciarse las horas empleadas por el personal de plantilla y las de los subcontratados. En cuanto al material, interesa conocer el coste de los materiales empleados para las reparaciones, el movimiento de almacén, el material comprado, porque no estaba disponible en el almacén. Los costos deberían reflejarse mes a mes y con un acumulado, que si fuera nacional. Y si es necesario, o sea, si usted quiere llegar y trazarse un objetivo importante, defina para cada vehículo de su flota cuál es el costo y además si ese costo se fue en el sistema motriz, en la dirección, en los frenos. O sea, es importante que usted sea capaz de llegar a tener ese nivel de información. Asimismo, debe haber un análisis de las desviaciones que se presenten contra el presupuesto, fundamental, o sea, eso es un tema que es inherente al cargo, que es inherente no solo para el gerente de mantenimiento ni para los jefes, sino para todos y cada uno de los que trabajamos en el ejercicio, conocer la variación de lo presupuestado versus lo ejecutado en función de sumar y de construir. Dentro de los indicadores para la gestión operativa, ¿sí? Entonces aquí ya debemos empezar a controlar qué pasa con las horas hombre planeadas versus las ejecutadas y empezar a tener un control de la ejecución de los diferentes técnicos que tenemos. Y es importante que yo como técnico me pueda comparar entre los indicadores con otros técnicos para ver mis oportunidades de mejora y pueda ser capaz de entender yo como técnico que me están midiendo no para desmotivarme, sino para entender si necesito capacitación, si necesito mejorar una actitud, una aptitud, o si es necesario que para hacer una determinada tarea cambiemos de herramientas hechizas a herramientas especializadas, ¿de acuerdo? Entonces, esos indicadores no son por molestar a la gente. Claro, vimos que hay un lambda que corresponde a la razón de fallas y corresponde a la cantidad de fallas sobre el tiempo de operación, que hay un mean time before o un tiempo medio entre fallas, por sus siglas en inglés, MTBF, que equivale a uno sobre la razón de fallas, que tenemos una confiabilidad, eh, claro, partiendo de que hay unas fallas aleatorias en el tiempo, corresponde a confiabilidad, se conoce en mantenimiento como R, ¿ok? Y que corresponde a E elevado a menos lambda por T, de tal manera que E a la menos T sobre el tiempo medio entre fallas corresponde también a R, a esa confiabilidad. El tiempo medio entre fallas para algunas organizaciones ya es un KPI, es un indicador clave de proceso. Y básicamente está asociado a la probabilidad de no fallo de un equipo respecto del tiempo de trabajo de ese equipo. Entonces, esta tabla que presenta un autor que ha trabajado mucho este tema de probabilidades y estadísticas, que ya al nivel de
planear, programar, ejecutar mantenimiento centrado en la confiabilidad es fundamental. Entonces este autor dice, mire, para 0 horas de tiempo de emisión de fallas con una probabilidad de no fallo de 1, para los casos en que el tiempo medio entre fallas entre 100, 300 y 1000 horas va a estar en el mismo punto. Pero para un tiempo medio entre falla de 1000 horas, miren la línea amarilla como está bien por arriba, mientras que para un tiempo medio entre fallas de 100 horas, que es el azul oscuro, cómo se cae tan importante, de manera tan importante, ¿cierto? Y entonces, con un 60% de probabilidad a 50 horas, para un tiempo medio de falla de 100 horas, pues ya hay una probabilidad de falla importantísima. Entonces, aquí podemos entender cómo es de importante para los equipos críticos administrar juiciosamente y cambiar ese tiempo medio entre fallas para mejorar la probabilidad de no fallo de un equipo. El costo global, recordemos que corresponde al costo de los materiales, al costo de la mano de obra directa, al costo de la mano de obra indirecta o subcontratada, más los costos de los contratistas, más los costos de administración, más el costo del inventario, porque es que el inventario que nosotros tenemos, ese stock de inventario cuesta. El costo de los materiales, pues son los repuestos, insumos, más los lubricantes que consumamos, en donde para las flotas de vehículos es supremamente importante el, el uso adecuado de los neumáticos también. ¿M? El costo de la mano de obra, pues corresponde al costo de las horas, hombre, amarrado a las órdenes de trabajo, más los costos de los improductivos, de tal manera que aquí desde la óptica operacional del mantenimiento es fundamental entender cuáles son los tiempos improductivos porque nos afectan en los costos. El costo del inventario, pues corresponde al capital invertido en ese inventario, más el costo del almacenamiento, más los seguros que se requieren para tener esos stocks, porque hay elementos de ese stock de inventario que son carísimos y que deben estar asegurados. Por otro lado, está la utilización. Algunos autores recomiendan que sean los indicadores importantes y corresponde a la fracción del tiempo disponible de los equipos que se están utilizando en propósito del negocio. Esa utilización corresponde a la sumatoria de los tiempos de operación sobre los tiempos disponibles, eh, que nos dan una lectura clara, ¿sí? Y aquí nos indican a conocer los tiempos muertos, planeados o no planeados, que se presentan dentro de la operación y que debe ser de lectura completamente coherente con el área operativa de la organización de la empresa. O sea, el gerente de operaciones dice, mire, es que ese carro estuvo varado 5 horas y esas 5 horas, no todas son de mantenimiento, pilas, ¿no? Por eso es que es tan importante esa coherencia de datos. Ah, es que se pinchó y estuvo varado 4 horas, o sea que a mantenimiento de las 5 le pegamos 4. Y esas 4 horas, ¿por qué se generaron? ¿Qué es lo importante entender esa situación? Entonces, el tiempo de baja corresponde a la suma del tiempo para reparar más el retardo logístico que afecta a producción, a operación, al área operativa, y corresponden a una eficiencia de la mano de obra y una eficiencia logística. Hay una eficiencia de la mano de obra que debemos medir en función de que cada uno de los técnicos, y yo como técnico quiero que me midan para entender qué oportunidades de mejora tengo. También hay una evaluación logística y corresponde a esa velocidad que hay para que compras nos tenga lo que necesitamos, ¿cierto? Cuando se requiere. También hay un costo de los retardos logísticos, porque hay retardos en las compras. Hay una eficacia del inventario, porque podemos llegar a tener stock obsoletos, que es lo que no debe suceder y por eso hay que tener una lupa gigante en ese stock, que es lo que hay. Es que hay un repuesto que vale 5 millones de pesos y entonces yo lo tengo porque es difícil traerlo. Y entonces no tengo uno, sino tengo dos, pero yo el año pasado consumí uno. Entonces, algo está mal. Hay un retardo medio entre compras, hay recomendaciones de cómo mejorar esa confiabilidad, pero esas recomendaciones son importantes leer después de hacer la implementación de unos u otros indicadores. Hay una eficacia de la planificación, ¿de acuerdo? Porque recuerden que debemos tener indicadores dependiendo del subproceso de mantenimiento donde estemos pegados.
Y la mejora de todos los indicadores de los tres subprocesos se fusionan en función de disminuir el costo global y de mejorar la confiabilidad total del ejercicio. Entonces, todos esos indicadores son fundamentales en el sentido de que los debo tener todos, no. Que todos son necesarios, no. Cada organización requiere de empezar con los indicadores básicos y de ir modificando y creciendo y poniéndole más cosas. No empiece por todo el ejercicio complicado, empiece por lo básico y va mejorando. Como resumen, hasta aquí lo que hemos visto. Es que claro, quiero ser claro porque hay algunos de ustedes que trabajan en empresas donde ya están implementado RCM, otros que ni siquiera saben qué es RCM y otros que tienen TPM y otros que ni siquiera hay área de mantenimiento. Entonces, para resumir, podemos establecer conclusiones respecto de la aplicación del mantenimiento en la industria. Concretamente hablemos del sector del mantenimiento de las flotas de vehículos de carga pesada. Hemos visto un enfoque, hombre, real y optimista sobre cómo es importante la gestión y el uso de indicadores para medir aspectos de calidad, seguridad, medio ambiente y ante todo de las personas, porque son lo más importante de una organización. Podemos destacar la importancia de las averías eh, porque no son importantes cómo se manifiestan, sino su verdadero origen y cómo le pegan a nuestros indicadores para poder empezar a mantener una instalación. Debemos asegurarnos entonces de cuál es la avería y no solo los efectos que produce. Eh, en la siguiente charla veremos los conceptos de fallo, reparación, lo que dicen las diferentes normas al respecto para que hablemos desde la taxonomía del mantenimiento o con un mismo idioma. Estimados estudiantes, muchas gracias por su tiempo. Recuerden que si hay dudas, preguntas o inquietudes, estoy listo a resolucionarlas por los diferentes canales de comunicación. Gracias y buen día.